bienvenida a nuestro hermano misionero y cantautor Tomás Mora. Dios te bendiga, amado hermano Tomás. Hola hermanos, ¿cómo están? Es una alegría poder escucharles, verles ahora. No sabía que ahora la radio también se ve, así que muy bueno. Es una bendición poder estar con ustedes después de tanto tiempo, no haber estado con la radio, no haber compartido, pero siempre de alguna u otra manera en el tiempo nos podemos contactar otra vez y conversar y saber cómo va la obra. Amén. ¿Desde qué lugar del mundo, de Chile o de otros lugares, donde te encuentras, hermano Tomás? Bueno, ahora estoy acá en Chile, por toda esta situación que se está viviendo, no hemos podido salir ni viajar, así que el Señor nos tiene aquí por una temporada. Entonces, estamos acá en el país y bueno, contento de poder compartir con la iglesia acá en Chile y bueno, con los que nos puedan escuchar igual a través de internet y de la señal. Amén. En el Bueno, sur de queremos Chile, en todo caso, ¿ah? en En el el sur lago de, Ranco. en el lago Ranco, hermoso lugar del país y del mundo. Amado, la verdad que conocemos de tus producciones, te hemos tenido en otras ocasiones también compartiendo de proyectos misioneros junto a tu hermano, junto al equipo. Pero antes de ir a los proyectos y preguntas un poquito más en lo personal, ¿a qué edad conociste al Señor? ¿Cómo fue ese proceso de hogar cristiano, no cristiano? ¿Cómo fue? ¿A qué edad llegas a Cristo en lo personal? Mira, yo conocí al Señor cuando tenía 8 años de edad. Tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano. Mis padres eran creyentes y eso fue una gran bendición, un plus, por supuesto, para poder recibir el Evangelio. Y me convertí al Señor a esa edad de una forma muy, para mí, clara, dramática, no sé cómo decirlo, especial, bonita. Fue en un campamento de niños en Santiago, me recuerdo. Era un campamento de niños que estábamos todos reunidos en una cancha de fútbol y el tutor que teníamos, estábamos divididos por cabañas. Entre paréntesis, el trabajo con niños es muy importante y hace, uno no sabe la semilla que está sembrando en los corazones de estos niños. Bueno, y así fue que este hermano nos predicó el Evangelio en forma sencilla y yo lo entendí muy bien. Y todos los niños que estábamos ahí, y algo especial ocurrió, y la presencia del Señor vino sobre nosotros, y yo lloraba y lloraba y no sabía lo que me pasaba. Por mucho tiempo estaba como muy tocado por el amor del Señor, por haber entendido el Evangelio aún en esa temprana edad. Me acuerdo que tenía un primo que me decía que estaba con nosotros en ese tiempo, después ya en la tarde, en las reuniones que teníamos en la tarde, me decía: oye Tomás, ¿qué te pasa? ¿Alguien te pegó? Dime nomás, yo me lo arreglo. Pero fue muy impactante para mí la presencia de Dios, el sentirme perdonado, la gracia de Dios. Lo sentí muy fuerte, muy claro en mí, a los 8 años de edad. Así que, y de ahí para adelante comencé a crecer en el Señor, bueno, gracias a la formación cristiana que me dieron mis padres. Fue una gran bendición para mí. ¿Y cómo llegas a la música? Porque por ahí hay algunas en YouTube y algunas grabaciones antiguas, algunos videos de los años, me parece, 80. ¿Cómo llegas de tu infancia en que conoces a Cristo? ¿En qué momento tomas la guitarra? ¿En qué momento empiezas a componer? ¿Cómo es esa ligazón en el área, en el ministerio musical? Mira, yo diría también por la influencia de mi papá, que él era un hombre que le encantaba la música. De hecho, la música fue uno de los ganchos que Dios usó para que él llegara al Evangelio. Y él fue el que me dio mis primeras lecciones de piano, de guitarra, y así siempre me gustó la música y comencé a estudiar solo con mi papá y luego tuve la oportunidad de estudiar con profesores particulares luego en la universidad y así me fui desarrollando. Pero a componer comencé a cantar y componer de muy temprana edad. De hecho, a los 11, 13 para adelante ya tenía canciones y a los 15, 17, y toda esa edad ya cantaba mucho. De hecho, hay grabaciones por ahí, inclusive esas que se escuchan antiguas así, yo tenía alrededor de 18 años o algo así. Así que fue muy temprana yo diría,
inmersión en la música y el deseo de compartir mi fe a través de la música. Y eso me guió por la vida, digamos, porque decidí estudiar música. Mi papá al principio como que no quería mucho, ¿verdad? Los papás dicen que va a estudiar música. Pues ¿De yo una qué vez va a estaba en un vivir? aeropuerto. Sí, ¿de qué voy a vivir? Estaba en un aeropuerto, no recuerdo dónde en el mundo por ahí. Este policía de migración me pregunta, me dice, ¿y cuál es tu profesión? Le dije, soy músico, ¿no? Pues dime una de verdad, me dijo. Y una profesión de verdad. Y él se rió, en todo caso era una broma que me hizo. Pero sí, así fue que yo decidí dedicar digamos, mi tiempo, mi estudio también a la música. Paralelamente, la parte, digamos, espiritual o de formación teológica, digamos, entre comillas, la recibía muy bien de mi papá. Mi papá era un hombre que estudiaba la palabra, hacía clases en estudios teológicos, etcétera, y eso me ayudó mucho también, como a complementar lo que es la música, escribir música, canciones que tengan un contenido que pueda dejar algo, ¿verdad?, en las personas que lo escuchen. Amén. Y de la música a misiones, cómo fue ese camino que hoy día está sirviendo ya Mira, hace muchos años? fue, sí, estaba muy ligado a las dos cosas porque cuando yo decidí estudiar música entrar en la música, mi intención primaria era justamente, aparte que me gustaba, era poder compartir mi fe a través de la música. Y así fue que en los años 80, digamos, con mi familia principalmente, comenzamos, mi papá, creamos una organización misionera y luego con mi hermano, que derivó en lo que es Macon Ministry, que es una sigla, para los que no saben, que significa Ministerio de Artes y Comunicación Misionera, porque justamente el arte nos ayudó a poder compartir el Evangelio en culturas que a veces es más difícil entrar simplemente hablando o predicando, entonces eso nos ayudó a través de la música tocar en diferentes lugares, escuelas de música, universidades en el este de Europa, en las calles, en teatros, etcétera. Y usamos, he tenido la oportunidad de tocar en las calles de Jerusalén hasta en teatros en la ex Unión Soviética, Estados Unidos, Centroamérica. Pero fue la música como un canal que nos llevó para poder, un instrumento que el Señor usó para poder compartir el Evangelio. Y ese fue como el gancho que nos llevó a esta pasión de compartir el Evangelio. Y las misiones siempre estuvo en nuestro corazón, también yo diría por mis padres que también fueron misioneros una temporada, mi papá también estuvo de pastor, y eso fue lo que eh, el amor por compartir el Evangelio en otras culturas nos comenzó de pequeño. Yo diría, mi mamá era una mujer que nos ponía siempre libros de historias misioneras, de gente, libros entretenidos, y eso también hizo como un semillero en nuestros mente y corazones en cuanto a las misiones, hasta que tuvimos la oportunidad de salir al mundo a compartir el Evangelio. Siempre teníamos ese deseo de hacerlo, pero yo veía que era difícil hacerlo por las organizaciones que en ese tiempo nosotros conocíamos, que las que estaban aquí en Chile, que eran organizaciones extranjeras, misioneras, y era complicado y quizás no era lo que yo pensaba en cuanto al tipo de labor que ellos realizaban, siendo que era muy buena igual. Y así fue que nosotros dijimos, ¿por qué nosotros comenzar nosotros mismos una organización misionera? Y así fue que nació Macon Ministry, prácticamente de la nada, acá en Chile. No es una organización extranjera, aunque suena extranjera. Mm. Amén. Bueno, estamos compartiendo esta entrevista con nuestro hermano cantautor y misionero Tomás Mora. Hermana María Cristina. Hermano Tomás, yo quiero hacerle una consulta porque aquí hay una hermana, igual que se recuerda, hay muchos que están escuchando la entrevista ahora. Hay una hermana aquí, la hermana Jessica, ella es de Osorno, y se está recordando que usted hace muchos años atrás estuvo en Osorno, dice, en la Segunda Alianza Cristiana y Misionera de Osorno, y ella hace mención de que en ese tiempo ella todavía aún tiene guardado un cassette suyo. Ahora ya no estamos en Ah, cassette. es una reliquia.
Sí, así es. Pero ella le manda muchos saludos y se recuerda de ese momento cuando usted estuvo en Osorno. Yo creo que ¿verdad? tiene que haber pasado por muchos lugares igual. Muchos hermanos a lo mejor se están recordando de algún evento o algo que estuvieron. Qué hermoso, pastor, es poder reunirse igualmente cuando los jóvenes sobre todo tienen ese campamento y se reúnen con la alabanza, con la guitarra, poder compartir de algo tan hermoso que hay en el corazón y que sale espontáneamente del corazón, porque yo sé que el hermano Tomás también ha compuesto también muchas canciones y todo eso sale del corazón, del amor que uno tiene por nuestro Señor y todo eso sale espontáneo. Y qué hermoso lo que él también ha decidido hacer igual, de poder llevar todo esto a misiones. No estar enfrascado o encapsulado, por así decirlo, sino que también compartirlo afuera. Así es, hermano Tomás, cuando hablamos de misiones y lo que el Señor puso en tu corazón, la verdad que asombra un poco porque quizás alguno también tiene el anhelo y quizás sería bueno hacer como ese puente, ¿no? Desde tu testimonio. Y proyectar también a aquellos que hoy día están sintiéndose llamados al ministerio, pero que humanamente lo ven imposible. Por ejemplo, ir a Europa del Este. O sea, pareciera lugares absolutamente imposibles de alcanzar, de llegar, proyectos que para hacer en otras naciones, así quizás no puedes contar toda la historia en corto tiempo, pero cómo se fueron cumpliendo esos sueños, llegar a lugares tan lejanos, estando en Chile, acá al final del mundo, y poder proyectar en la labor ministerial misionera en naciones tan lejanas. Bueno, yo creo que todo comenzó primero por un sueño, una visión que Dios pone en nuestro corazón de que es posible, que el mismo Señor que tienen, digamos, la organización o que grandes misioneras, ¿verdad?, en el mundo, eh, el Señor también puede usar a cualquiera de cualquier parte del mundo para poder lograr y llevar el Evangelio a estos lugares. Y yo creo que fue un paso de fe que había que dar y también de creer que uno mismo puede lograr hacer algo que pueda traer bendición a otros lugares en otras partes del mundo. Ese fue primero el paso de fe y de convicción que uno tiene que dar en ese sentido. No pensando primero, yo diría, el asunto de los recursos o la preparación, o a veces nos damos cuenta en muchos otros detalles. Y primero nos falta la fe y la convicción para hacerlo. Y a veces nos detenemos porque queremos pensar cómo poder financiar esto, cómo hacer esto otro y cómo hacer esto otro acá. Nos quedamos en la planificación, pero nunca damos el paso de fe. Yo creo que hay que aprender a dar esos pasos de fe que nos lleven a lograr hacer cosas más grandes o que nosotros pensamos que no es posible. Y eso uno, lo otro, la dependencia del Señor total, porque no podíamos hacerlo sin la bendición y sin que el Señor pudiese ir abriendo los caminos. Eso es fundamental. Y lo otro, ser arriesgado, hacer cosas que otros no han hecho y lograr llegar a lugares que otros no han llegado. Ser arriesgado también desata la fe y el mover de Dios. Porque si uno se queda en la comodidad o pensando que es peligroso o que cómo llego allá, cómo lo puedo hacer, etcétera, hay que ser arriesgado en la fe y principalmente en este tipo de trabajo. Muchas de las cosas que hemos logrado hacer fue justamente por dar esos pasos de arriesgados, digamos, en la fe, pero también cimentados en la confianza y en la gracia de Dios, en lo que estábamos haciendo. Así fue que llegamos al este de Europa cuando recién, me recuerdo, el año 90, estaba cayendo el muro en la Unión Soviética, lo que fue después de 70 años de comunismo. Tuvimos la oportunidad de entrar a países donde recién se estaba abriendo esto al mundo. Y me acuerdo que eran lugares donde no se había predicado el Evangelio nunca, en forma pública, por muchos años, porque ustedes comprenderán que en aquel tiempo el Evangelio era proscrito por lo que fue la Unión Soviética. El socialismo, el comunismo no permitía que hubiesen iglesias ni se predicara el Evangelio, no hubiesen Biblias. Tengo muchas historias con respecto a eso. Me acuerdo que en aquel tiempo teníamos logramos hacer comenzar a una pequeña iglesia desde la calle prácticamente, tocando y predicando
los bazares públicos que había ahí, que también era todo un reto porque había mafias en aquel tiempo que no era difícil hacerlo y había que negociar con ellas para que nos dejaran estar en esos lugares. Aparte que nunca se había visto que se hablara del Evangelio en la calle en aquellos tiempos. Eso estábamos en Ucrania, en el año 91, por ahí. Y estábamos afuera en la calle y teníamos nuestras guitarras, nuestras cosas, ¿verdad? Y estaba con nosotros un amigo que tenía una Biblia en su mano. Y justo pasa un joven por la calle y le dice, yo quiero esa Biblia. Le dice en ruso, ya hashu esta Biblia. Yo quiero esa Biblia. Entonces, y le dijo, ya hashu kupit esta Biblia. Yo quiero comprar esa Biblia. Entonces, el amigo, porque en aquel tiempo las Biblias eran muy escasas y muy caras, porque por muchos años no había Biblias en aquella área del mundo. Todo lo que fue la Unión Soviética eran muy escasas, y entonces el amigo vio su Biblia, pero antes de eso nosotros le ofrecimos un Nuevo Testamento de regalo. Entonces él dijo, no, yo quiero la Biblia completa. Entonces, sí, fue que este amigo vio su Biblia como que la quería mucho, no se la regaló, se la vendió porque era cara. Así que así fue que esta persona ese joven se llevó su Biblia. Así era de dramático en aquellos años. Hoy por hoy ha cambiado la situación, pero así también el Señor nos llevó a muchos otros lugares donde hemos predicado. Ahora estamos justamente en Asia, en lo que es Nepal y el norte de India, en lugares donde también estamos predicando, donde también es muy difícil poder llevar el Evangelio por la influencia radical musulmán e hindú también, y budista por otro lado. Son fronteras no solamente físicas ni de países, sino fronteras espirituales. Hay una confrontación espiritual fuerte, el poder llevar el Evangelio. Y que no solamente está el componente de la presentación del Evangelio, que es lo glorioso, lo maravilloso, la palabra, el mensaje de Cristo, pero también se conjuga con tremendas necesidades sociales que se viven. ¿Qué nos puede hablar al respecto de eso? Porque muchos de los proyectos que hacen ustedes misioneros tienen relación con la intervención en la sociedad, de apoyo, en ayuda, presentando el Evangelio, pero de la mano también con una mano que ayuda a las personas en alguna situación específica. Sí, justamente, bueno, dos cosas. Quiero tomar una frase que dijiste tú, la oposición espiritual que se siente ya es muy grande. Yo recuerdo que hace poco estuvimos con mi esposa ahí en un lugar que se llama Leh, Ladakh, que está arriba de los Himalayas indios. Eso está, tenemos una base misionera en ese lugar. Eso está cerca de la frontera con China, con lo que era antes el Tíbet. Mucha gente que fue cuando China comunista invadió el Tíbet, muchos salieron arrancando de allí y llegaron a esa área de India, los Himalayas indios, una zona casi 100% budista. Y yo nunca he sentido tanta opresión espiritual como en ese lugar. No podía conciliar el sueño en las noches. Estar en esa alta montaña, en todo caso, no podía conciliar el sueño por la opresión que se siente allí. Y justamente esa opresión y la influencia de la religiosidad y de la religión en estas culturas es muy fuerte, pero desde el sentido negativo. Una de las cosas que ha afectado yo diría la sociedad negativamente ha sido el asunto de las castas. Por ejemplo, en India y en Nepal y toda esa área hindú. Y eso ha llevado justo a la opresión de estas castas bajas, que son los intocables, les llaman, gente que no tiene la posibilidad de surgir porque son oprimidos por las castas altas. Es más de un asunto social, es un asunto religioso social. Y es así que eso hace que también se produzca, aparte de la necesidad económica y pobreza que hay allá, y oscurantismo que se produce por toda esta idolatría e ignorancia, se produce lo que es el tráfico de personas y el tráfico de niñas en este caso. Y es allí donde nosotros vimos una gran necesidad de
después yo de un problema de persecución que tuve en la parte norte de India, en Cachemira, a 17 kilómetros de Pakistán estábamos, cuando tuve que salir de allí. Otra vez tuvimos problemas con la conexión, María Cristina. Así es, pastor, pero bueno, ahí muy pronto ya vuelve y los hermanos nuevamente están compartiendo con nosotros. Ahí nuevamente está el hermano Tomás. Adelante, Disculpe, hermano Tomás. no sé si será mi internet o el suyo, Sí. pero Bueno, pero algo se cae. Pero bueno, estaba en Cachemira y había una persecución. sí, en Cachemira, después de esa persecución, el Señor me llevó hacia la frontera de Nepal con India, que es un lugar que se llama Rishikesh, y en ese lugar yo escuché el asunto del tráfico de las niñas menores de edad, cómo se traficaban muchas niñas, cientos de niñas, para ser usadas principalmente en prostitución, ahí en India y en otros países del mundo. Ustedes sabrán que en India hay burdeles que son de miles de mujeres, son como ciudades burdeles. Es un asunto impresionante. Y muchas de estas niñas terminan allí. Entonces el Señor me dijo que tenía que hacer algo, no teniendo nada. Y así fue que decidimos, yo hasta ese momento nosotros trabajamos apoyando a otra gente que tenía cosas de tipo social, pero nunca nosotros habíamos hecho algo nosotros directamente. Pero el Señor me habló que teníamos que hacer algo en ese sentido. Y fue muy claro el Señor en eso, y me acuerdo que el Señor me dio una palabra que dice, que está en Proverbios, muchas veces la había leído yo, que dice, levanta la voz por aquellos que no tienen voz, levanta la voz por aquellos por el oprimido y el menesteroso, hazles justicia. Y cuando el oprimido, el menesteroso, el que está necesitado, el pobre, necesita la justicia, pero no la justicia política, sino la justicia divina, que Dios pueda usar el amor y la gracia del Señor para levantar y bendecir a estas niñas. Y así fue que nació este proyecto, se llama Puente de Amor, donde comenzamos, como dices tú, en forma, esa área social, digamos, para poder alcanzar a estas pequeñas. Pero es más que social, bueno, la gente lo puede ver de una manera social, pero en el fondo es otra manera de predicar el Evangelio, porque esas niñas, una vez que son rescatadas, reciben el Evangelio y todas ahora aman al Señor de una manera increíble. Son unas niñas que tienen un corazón para el Señor, que son ejemplares en eso. Hay que estar ahí para ver cómo alaban al Señor, cómo oran. Es increíble. Amén. Hermano Tomás, una pregunta. Cuando habla de niñas, ¿de qué edad más o menos bordean? ¿Desde qué edad? Las niñas, sí, las niñas que nosotros tenemos en la casa siempre, la mayoría son menores de edad, que llegan a la casa desde 6 años, 7 años en adelante, Wow. 8, 9, 12, 14, 15, y así. Ahora, hoy por hoy, tenemos en la casa ya niñas que están con nosotros, que ya tienen 19 años, 20 años, la mayor, y siguen con nosotros, y niñas pequeñas también, desde hora de tener 8 años. Siempre estamos ahora, justamente estamos tratando de poder lograr hacer un nuevo rescate, pero siempre esto no es fácil, es difícil, pero siempre con la visión de poder seguir ayudando más niñas. Ahora, este ministerio, cuando se habla de este nivel de situaciones, hay muchos factores, ¿no? Factor de fe, pero hay un factor de persecución, de peligro, de riesgo de vida. Y en eso me imagino Sí. que en todos estos años estos riesgos ustedes están expuestos, todo el equipo que trabaja en esta área, ¿cómo se vive aquello? Sí, bueno, la situación allá es muy extrema. Ustedes comprenderán que desde aquí quizá nuestros auditores no entienden mucho. Primero hay que pensar que son países de una corrupción enorme, con otra cultura, otra visión de la vida, donde la mujer, en este caso, vale muy poco, las niñas tienen muy poco valor, especialmente si son niñas pobres, que para los padres son una carga, y por lo tanto se levantan estas mafias
de traficantes, gente que usa a las niñas, como les explicaba, para ser vendidas o usadas en diferentes partes del mundo en este tipo de lugares. Y eso mismo hace que el hecho de poder rescatar a estas niñas digamos, de estas personas es peligroso. A veces puede ocurrir que los mismos padres venden a las niñas o a un pariente, o las niñas. Estamos hablando de situaciones muy dramáticas, muy Sí, extremas, digamos, que muchas veces escapan a nuestra realidad. Nosotros tenemos ciertas necesidades, ciertas situaciones dolorosas, pero estas son de carácter extremo. sí, Sí, Absolutamente. sí, es realmente extremo, digamos, el rescate que se hace en estas situaciones, muy peligroso. Yo recuerdo, les cuento una historia rápido de cómo rescatamos nuestras primeras 7 niñas. Es como para escribir un libro. Estas niñas las encontramos estaban como en una especie de sótano donde de hombre traficante de menores las tenía guardadas en un sótano donde no había luz, agua, no había ventanas. Estaban todas las 7 niñas ahí escondidas en ese lugar. Creo que unos 10, 15 días no estábamos seguros, pero fue algo terrible para esas pequeñas, en muy malas condiciones, y se logró negociar la liberación de esas niñas y se llevaron, teníamos nosotros una casa digamos, de acogida momentánea, digamos, una casa de seguridad, digamos, que estaba en Nepal, y llegaban las niñas allí, pero prontamente esta mafia no le gustó que las niñas se las lleváramos, o no le gustó el precio, algo pasó, y comenzaron a buscar a las niñas, a perseguirnos. Y así fue que las niñas tuvimos que llevarlas urgentemente a otra casa y de allí ingeniar, y eso fue la creatividad espiritual, digamos, que dio el Señor a mi amigo que estaba haciendo rescate en ese momento, eh, y, y para poder lograr sacar a las niñas desde Nepal hacia India, él se le ocurre arrendar una ambulancia y simular que las niñas o algunas niñas estaban enfermas, y así cruzar la frontera, salir de Nepal, o sea, escapar de la mafia, de estas personas que lo estaban persiguiendo. Ustedes dirán dónde está la policía y todo eso. Es ahí donde entra todo este asunto de la corrupción. La corrupción Mm. es muy grande. Hay muchos policías que están metidos en eso, políticos y ese tipo de cosas. Entonces, así fue que las 7 niñas las metimos en una ambulancia y se cruzó la frontera, se prendieron las balizas y cruzaron la frontera yo he estado ahí, entre Nepal e India en ambulancia, y se logró cruzar al otro lado de la frontera, y después otras cosas más que tuvieron que vivir hasta que pudieron llegar a nuestra casa de acogida. Entre paréntesis, nosotros en India somos una organización sin fines de lucro reconocida por el gobierno. Tenemos un permiso especial del gobierno de India como una hogar de niñas, donde también somos parte de una red de ayuda, donde si alguien conoce o encuentran una niña que ha sido traficada, nos llaman a nosotros, donde nosotros podemos recibir a esas niñas. Y generalmente todas estas niñas que nosotros logramos rescatar están en un registro de ahí de la policía local, por si algún pariente o alguien logra o busca a la niña, sabe, nosotros podemos ser quien la podamos tener. Ha ocurrido el caso, hay otra historia increíble, cómo el Señor hace milagros en esto también. No sé si tenemos tiempo, les cuento la historia o no. Sí, por favor, adelante. sí, Ya, me acordé de esto, de lo que les digo, cómo a veces se cierran estos ciclos yo diría, del milagro, de la gracia de Dios. En ese mismo rescate, ese primer rescate que hicimos fue varios años atrás, venían 2 hermanas de sangre, y las dos, una tenía como 7 años y la otra 9 en aquel entonces. Y estuvieron varios años con nosotros en nuestra casa de acogida ahí en India, y con el tiempo supimos que llegó alguien del gobierno con el papá de esas niñas. Nosotros supimos que fue el mismo padre quien vendió a sus hijas por deudas, porque ustedes sabrán que ya a veces la gente
no tiene dinero y paga con sus propias hijas o su esposa sus deudas. Es increíble, pero así es. Y estas niñas, este padre usó sus niñas para pagar deudas y las vendió. Y después supimos que este hombre conoció al Señor. Imagínense cómo es la historia. Estas niñas, las dos, tenían una característica especial. Ellas oraban de una manera increíble, tenían una pasión y una gracia de Dios para orar. Podían estar orando 1 hora como metralletas y para arriba. Era impresionante que el papá, él mismo, luego volvió y con ubicó a las niñas, cosa que fue un milagro, porque ubicar a las niñas, saber, el hombre era de Nepal, y llegó a India y logró ubicar a las niñas con nosotros. Y eso fue, digamos, algo increíble, que este hombre fue restaurado y después llegó a buscar a sus hijas ahí con nosotros. Y las niñas se fueron con él. Y años después supimos de ellas y que las niñas están bien, gracias a Dios. Así que imagínense, las niñas recibieron el Evangelio, el papá por otro el Evangelio, su vida fue restaurada y estas niñas se lograron reunir con su padre. Si nosotros no hubiésemos tenido esas niñas, habría sido casi imposible que este hombre hubiese podido ubicar a sus hijas, o sea, dónde estarían o dónde habrían terminado. Pero gloria a Dios, tuvo un final feliz, estas dos pequeñas. Siempre en misiones también está el componente financiero. ¿Cómo se logra financiar? ¿Cómo se puede sostener una obra de esta naturaleza? No solamente llevando el Evangelio de forma clásica como lo hacemos, y cuando digo clásico no lo estoy menospreciando, al contrario, siempre va a ser necesario compartir el Evangelio, pero en proyectos misioneros donde se necesitan recursos para rescatar niñas como esto, me imagino que es un componente que no es fácil. No, realmente es un desafío de fe cada mes y siempre estamos confiando en el Señor, pero Dios es grande y hace milagros increíbles de provisión. Y para los que no saben, aquí en Chile nosotros somos también una ONG, una organización sin fines de lucro que se llama, aquí en Chile no se conoce como Organización sin fines de lucro Puente de Amor. Y así que para cualquiera que quisiera ayudar a donar esta causa de las niñas, para ayudar a rescatar más niñas y mantener estas niñas, puede ingresar a nuestra página web, que es www.macomministry.com. Quizás ahí los hermanos pues la pueden escribir. Macom, M-A-C-O-M, Ministry, M-I-N-I-S-T-R-Y.com. Y allí está toda la información para donar, si usted desea donar en forma constante o de una sola vez, puede ser con tarjeta de crédito, débito, transferencia, etc. Pero sobre todo yo diría que es el milagro en la mano de Dios obrando y haciendo milagros cuando nosotros a veces no tenemos los recursos. De pronto llegan ofrendas que ni pensábamos o de lugares que no teníamos idea. Dios hace milagros de provisión y nuestra confianza plena está en el Señor para seguir adelante de esa manera, confiando en la gracia y en la oración. Y Dios es grande y nunca nos va a faltar. Hasta aquí hemos salido adelante, pero siempre es bienvenido el apoyo, la oración y la colaboración de muchos. Nos permitiría seguir adelante. Tenemos muchos proyectos por delante. Quizás los hermanos no saben, no solamente tenemos estas niñas que trabajamos rescatando a estas niñas del tráfico humano, también tenemos varias bases misioneras en India, en el norte de India, en lugares estratégicos, como les decía, en Leh, en esa parte de los Himalayas indios, trabajando con budistas. En otra zona también, en un área de budistas, en Manali. Tenemos en Punjab, trabajamos dentro de las comunidades Sikh, es otra religión en India. Dios está haciendo maravillas en ese lugar también. También estamos tenemos otra base misionera cerca del río Ganges, en la ciudad de Rishikesh, donde también el Evangelio está siendo predicado, y es un lugar muy especial donde muchos se están convirtiendo al Señor también, y en otras bases misioneras que tenemos en la ciudad de Dehradún.
Así que aparte de las niñas, seguimos predicando el Evangelio y ahora estamos comenzando con clases de discipulado y entrenamiento misionero para líderes de allá, de rurales en esa área de India, para enviarlos a predicar el Evangelio. Tenemos también una base misionera en Srinagar, Cachemira, a 17 kilómetros de Pakistán. Tenemos acá la página, si alguno está interesado. No sé Sí. si la tienes ahí también. Sí, sí, la tengo yo aquí, así que a los hermanos que están escribiendo ya aquí al número de WhatsApp pidiendo la página lo vamos a estar compartiendo, así que para que también lo sepa el hermano Tomás, ya están preguntando por la página cómo poder hacerlo, lo vamos a compartir y ahí también en la página me di cuenta que sale también la historia de ustedes, lo que están haciendo, para que ellos puedan saber más y interiorizarse más con lo que están produciendo ustedes en cada uno de los lugares, así que lo vamos a estar compartiendo, hermano Tomás. Sí, muchas gracias. Una alegría saber esto para nosotros también, poder hacer un update a través de ustedes con la gente que nos escucha. Recuerdo la última vez que estuve allá en Santiago, estuvimos compartiendo y mucha gente se enganchó, escuchó lo que estábamos haciendo, así que es una gran bendición para nosotros poder comunicarnos con los hermanos y con la iglesia, con todo lo que escuchan Radio Armonía. Es una bendición. Estamos compartiendo, escuchando estas historias tremendas de vida, de fe, de trabajo ministerial desde el sur de Chile, cómo el Señor les ha proyectado a otras naciones lejanas, con otras lenguas también para nosotros totalmente diferentes, otras culturas. Y en este tiempo de pandemia, justamente en que muchas cosas se han detenido, ¿cómo se vive esta pasión misionera? ¿Qué le podemos decir a nuestros hermanos que también están ahí quizás con algún llamado? O bueno, este llamado de la Gran Comisión no es para algunos, es para toda la iglesia, es para todos los discípulos. En tiempo de pandemia, ¿qué podemos, cómo podemos vivir misiones en estos tiempos complejos, no solo para Chile, sino para todo el mundo? Bien, yo creo que este tiempo tiene su arista que es muy difícil, ¿verdad? El asunto de la movilidad, el poder salir, moverse, cruzar fronteras, muy difícil ahora, muy complicado. Pero por otro lado está la tremenda necesidad de muchas personas, inclusive gente que está a nuestro alrededor, que están oprimidas, que están viviendo la desesperanza, confiando en lo que les puedan ofrecer, digamos, ¿verdad? El mundo, la salud o qué sé yo, pero están realmente desesperanzadas las personas, en todo sentido. Los niveles, todos sabemos, de depresión, de desesperanza, ha crecido a niveles increíbles dentro de los países, y de nuestro país no es la excepción. Yo creo que ahí está nuestra oportunidad de poder compartir el Evangelio a estos amigos, vecinos que están a nuestro alrededor, del amor y de la gracia del Señor. Ahora más que nunca, creo que tenemos que brillar como iglesia, como hermanos, y llevar el Evangelio a esas personas que están sufriendo, sin esperanza, sin tener en qué apoyarse. Y nosotros tenemos la respuesta para ellos, que puedan alcanzar la gracia y el amor de Dios, y es el único que les puede dar la bendición, la alegría de poder seguir adelante, de vivir, y la esperanza para el futuro cercano. Uno tiene que ser sincero, la situación en el mundo, yo creo que teológicamente hablando, bíblicamente hablando, no va a mejorar mucho. Vienen tiempos quizás aún más difíciles, quizás venga una época que pueda ser algo, se mejora en algún sentido, pero luego vendrá otra vez una situación quizás aún más difícil. Los tiempos que vivimos son tiempos finales, y es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos como creyentes para llevar la palabra de una u otra manera a los que están a nuestro alrededor, usar. Hay gente que está metida en redes sociales, yo soy malo para eso, pero hay gente que está muy en eso, gente que ahora está muy, digamos, usando Internet mucho. Yo creo que también esa es una oportunidad, en vez de ocupar tiempo en usar redes sociales para tonteras, ¿verdad? Puede usarlo para compartir el Evangelio. Hay muchas formas de hacerlo. Ahora más que nunca, como les digo, tenemos que levantarnos y llevar la palabra del Señor a los más necesitados.
que están a nuestro alrededor. Y esta, por supuesto, es una manera de hacerlo. Ustedes como personas que están en las comunicaciones, yo creo que ahora más que nunca es una gran oportunidad para compartir la palabra y el evangelio, porque hay muchos que no tienen nada que hacer, lo único que pueden hacer es navegar por internet en sus casas, y así que es una gran oportunidad en ese sentido poder usar estos medios para predicar el evangelio. Por otro lado, yo creo que también es una prueba para nosotros, para el mundo y para nosotros como iglesia. He visto yo que en vez de mucho... Esperamos retomar el contacto ya para ir finalizando, cerrando en Sí, esta entrevista. sí, nos quedan poquitos minutos y bueno, compartirle a los hermanos que ya luego, terminando la entrevista, vamos a compartir el link del hermano Tomás. Así Sí, es, una prueba para terminar. Sí, para los cristianos, digamos. sí, es una prueba no solo para el mundo, sino para nosotros de igual manera, porque el tiempo que nosotros tenemos en nuestras manos, que Dios pone en nuestras manos a veces, ¿cómo lo usamos? Lo estamos usando para buscarle, para encontrarse más cerca de Él, para recibir más de Él, cuando tengamos la oportunidad de salir aún más, con mayor gracia, con mayor unción, pero a veces pareciera que es todo lo contrario. Muchos han dejado la oración, muchos han dejado la comunión, muchos tenían una vida que realmente era religiosa, pero no una vida práctica de comunión diaria con el Señor, y en sus casas eso se ha, digamos, intensificado aún más, no para bien, sino para mal. Yo creo que en ese sentido también tenemos que orar y estar atentos, como dijo el Señor, velar, no dormirnos, porque el afán, la ansiedad, o el estar allí en la casa sin hacer nada, eso es una prueba. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con lo que estoy haciendo ahora? O la preocupación nos llena tanto nuestra cabeza que al final nos olvida buscar más del Señor, quien es la respuesta para todos nosotros. Pero yo les animo a los que nos escuchan, a aquellos que están desanimados, están desesperanzados, busca al Señor de todo corazón, busque al Señor, vuelvas a Él de todo corazón, como nunca antes, doble sus rodillas y busque de Él y su presencia le va a confortar, le va a animar, le va a dar gozo, le va a dar fe para seguir adelante, compartir. Y si hay alguien acá que quizás está escuchando y no conoce del Señor o ha escuchado del Evangelio, pero quizás no ha entendido muy bien el Evangelio. A veces a mí nos preguntan qué es, cómo ustedes hacen, negocian la liberación de estas niñas. Y justamente negociamos su liberación por el pago de un precio. Y justamente lo que Jesús hizo por nosotros, el Señor, Él pagó el precio por su sangre para que nosotros fuésemos libres de la maldición del pecado y pudiésemos ser salvos y encontrar la gracia de Dios. Eso fue lo que hace el Señor con nosotros. Si hay alguien aquí que necesita esa liberación, esa libertad en Cristo, es el tiempo de volverse a Él. Decirle, Señor, libérame, cámbiame, dame una nueva vida. Es la oportunidad para hacerlo. Sí, estaba pensando, ya para ir cerrando, Tomás, que cuando nosotros vemos nuestra realidad acá en Chile, o donde quiera que se encuentre aquel que esté escuchando, y de repente ve a su alrededor cosas que lo amargan, que lo deprimen, pero tener la perspectiva mundial de las realidades, de las necesidades de otras naciones. Yo no digo que seamos conformistas, pero al menos me imagino que la mirada que tienes tú con la experiencia, hay una mirada de gratitud por las cosas que tenemos en comparación a otras naciones Sí, que realmente viven en miseria, pero que para nosotros que quizás no hemos tenido la ocasión de visitarles, quizás no podemos dimensionar. exactamente. Yo creo que, buen punto, nosotros, y he tenido esa oportunidad de ver lo que es realmente la pobreza cruda, lo que es la necesidad extrema y la corrupción de verdad. Si nosotros decimos que aquí hay corrupción, ustedes no se imaginan lo que realmente es la corrupción. Y dentro de Latinoamérica nomás, tengo mucha experiencia en eso, para que les digo, dentro de Latinoamérica la corrupción es enorme, pero nosotros deberíamos ser como ciudadanos, como chilenos, digamos, mucho más agradecidos con el país que tenemos y las cosas que quizás se puedan cambiar, o nosotros deberíamos orar más por nuestras autoridades. Yo creo que lamentablemente en nuestro país
está tan polarizado, está tan politizado, es una lástima. Yo lo veo, mi esposa es extranjera y también se da cuenta de esa mentalidad que tenemos aquí, tan, digamos, triste al final, porque nos hace mal a todos. Y yo creo que tanta gente que viene a nuestro país buscando nuevas posibilidades de vida es porque en sus países está aún peor la situación. Yo creo que es algo que deberíamos ser más agradecidos, mucho más agradecidos con lo que Dios nos da y orar por las cosas que están mal, ¿verdad? Que se puedan arreglar. Creo que la situación del mundo en general, como les decía, quizás aún va a ser, no va para mejor. Y yo le animo a que confíe en el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabe qué, pastor? El hermano Tomás nos ha traído una bendición el poder compartir, y como lo decía usted, el darnos a conocer cómo se vive afuera y lo que él, la visión que él tiene, la visión que no la tenemos nosotros, que solamente a lo mejor lo vemos por redes sociales o por internet, pero él la está viviendo ahí, justamente está en la batalla, como se dice, está ahí en el campo de batalla. Y nos ha traído, hermano Tomás, una bendición de poder compartirnos esto y a la vez poder estar orando por usted, por todo el equipo también que le acompaña, por todas esas niñas también, que yo creo que también en su corazón debe haber un agradecimiento por haber llegado a la palabra del Señor a sus vidas. Y yo sé, pastor, que nos queda poquitos minutos, pero podríamos orar, terminar orando por el hermano Tomás, por su equipo también, y también entregarle todos los agradecimientos. Hermano Tomás, no tengo el tiempo para poder leerle todos los WhatsApp que han llegado de saludos para usted, agradeciendo este momento y también pidiendo dónde poder colaborar y aportar, que ya luego los vamos a estar compartiendo con ellos. Pero le entrego todos los saludos también de ellos y están agradecidos por este momento que hemos tenido con usted, este compartir. Así que, pastor, me gustaría que pudiésemos orar también Amén. por el hermano y por todo el equipo. Tomás, muchas gracias por tu tiempo, por compartir de tu testimonio, de tu ministerio, junto a todo el equipo, tu familia, que el Señor les pueda seguir usando, bendiciendo para la gloria del Señor. Oremos. Padre Celestial, Amén. gracias por lo bueno que tú eres. Amén. Gracias porque un día, bendito ese día, Así nos es, llegó la luz del Evangelio en nuestras Amén. vidas. Señor amado, y así como nosotros hemos necesitado de esa gracia, no solamente en Chile, sino en otras naciones, en lugares insospechados para nosotros, donde hay Amén. tanta necesidad, donde hay Amén, una así es, confrontación Padre. espiritual tan fuerte, tan directa. Señor, te pedimos por nuestros misioneros, Amén. te pedimos Hay tanta por necesidad, Tomás Mora, por Simón, por la Amén. esposa de Tomás, de todo el Amén, equipo. No les así conocemos es. a todos, pero usted les Así conoce. es. Y en esta Por tu hora oramos cobertura, a su Padre. favor. Cúbreles, Este guárdales, bello Señor. líbrales de todo mal y que mes a mes puedan también alcanzar sus requerimientos para poder cubrir la obra del ministerio. Dios bendito. Gracias por esta conversación, por esta entrevista que hemos realizado, y todo lo hacemos para tu gloria, para tu honra y para la extensión Amén. de tu evangelio. En el nombre Así de es. Jesús. Amén.